a todos, les saluda Evelyn Sosa, espero se encuentren muy bien. Para mí es un placer poder compartir con ustedes este día, un día muy especial con un invitado especial que todos ustedes estarán conociendo en unos instantes. Estamos hablando de Monseñor Edgar Peña Parra, que nos está acompañando y conoceremos un poco más a detalle de su regreso a Tegucigalpa y también de sus labores dentro de la Santa Sede. Él es sustituto de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, nacido en Maracaibo, Venezuela, diplomático de la Santa Sede desde el año 1993. Monseñor, Su Excelencia, bienvenido. Para mí es un gusto poder compartir con usted este día. ¿Qué tal está? ¿Cómo se encuentra? Gracias, estoy muy bien porque estoy en Honduras. Entonces, en Honduras siempre se está bien. ¿Qué tal su regreso? Sabemos de que hace algunos años estuvo con nosotros en Honduras. ¿Cómo ha sentido poder regresar a estas tierras que hace algunos años lo recibieron con los brazos abiertos? Bueno, estuve en Honduras desde el 2002 al 2006 y fueron años muy bellos. Y luego tuve ocasión de volver. Es uno de los pocos países donde serví como diplomático que tuve la ocasión de volver. Volví ya como nuncio apostólico, apenas ordenado obispo, porque vine a celebrar misa en la Basílica de Suyapa, a pedirle a la Virgen a ponerle en las manos de la Virgen mi nuevo ministerio episcopal y volví a Honduras y fue una ocasión muy grata, pero fue muy rápido. Y bueno, ahora en esta ocasión es muy grato volver a esta casa, que fue mi casa, a reinaugurar la nunciatura, que después de muchos años se le tuvieron que hacer algunos arreglos necesarios. Y bueno, estar aquí es gratísimo para mí, de veras. Monseñor, para nosotros es una alegría poder compartir con usted este espacio y poder llevar también conocer de usted a toda la teleaudiencia, a todas las personas que nos están sintonizando a esta hora. Cuéntenos un poco más de usted, Monseñor, un poco más de su vida, cómo fue su infancia, cómo fue su adolescencia. Pues por ahí ya mencionamos que nació en Maracaibo, Venezuela. ¿Cómo fue toda esa etapa usted y cuándo usted sintió el llamado para poder ser sacerdote, ese llamado de Dios? Bueno, nací en Maracaibo, Venezuela, en un lugar muy popular que era el centro de la ciudad y que lamentablemente en los años 60, yo nací en 1960, fue demolido porque había un proyecto interesante que luego se realizó y mi parroquia es la parroquia Chiquinquirá, donde tenemos en nuestra arquidiócesis también la devoción a la Virgen María. Y bueno, una niñez, una juventud normal hasta los 18 años, que fue cuando sentí la llamada del Señor. Traté de verlo con seriedad, lo que estaba sucediendo, y así, bueno, entré en el seminario al terminar el bachillerato y luego, bueno, el Señor ha hecho su camino. Qué bonito poder conocer un poco más de usted, Monseñor, un poco más de su vida, de lo que fue hace algunos años y cómo usted sintió el llamado y ver lo que es hoy en día y poder tenerlo con nosotros. Para nosotros es un placer totalmente y bueno, muy felices, muy contentos. Ahora, Monseñor, sabemos de que toda la feligresía en Honduras, la feligresía, personas que son parte de la Iglesia Católica en el mundo, siempre están muy pendientes de las actividades del Papa, siempre están muy pendientes de poder estar cerca del Papa, orar por él. Bueno, lo tenemos usted, que puede estar cerca del Papa. Cuéntenos cómo ha sido esa relación con el Papa Francisco, poder estar dentro de la Santa Sede y poder estar muy cerca de él. Sí, bueno, el cargo de sustituto, para explicárselo al pueblo hondureño en el modo más sencillo, es así. El Papa, bueno, es el pastor universal de la Iglesia Católica y después en esta línea de gobierno está el cardenal secretario de Estado, que es el que en cualquier forma es el primer responsable de la Secretaría de Estado, que es el órgano más cercano al Papa, que lo ayuda en su gobierno, y después inmediatamente, es decir, el puesto número 3 es el de sustituto de la Secretaría de Estado. Bueno, servir al Santo Padre es una
es una oportunidad extraordinaria, es una bendición de Dios. Y servir al Papa Francisco, que es lo que me ha tocado, sin decir lo que pueden ser otros papas que han pasado, es una bendición doble, porque creo que el Señor ha bendecido a la Iglesia con la presencia y con el servicio y con el ministerio del Papa Francisco, no solamente a la Iglesia, sino a toda la humanidad. Ahora, Monseñor, ¿qué sintió usted cuando anunciaron que usted iba a ocupar este cargo? Sí, bueno, siempre en estos casos creo que se tiene sentimientos mixtos en primer lugar, de temor, porque yo nunca había trabajado en Roma. Yo tenía ya en el 18, creo que 25 años sirviendo a la Santa Sede y nunca había estado en Roma. Entonces un poco de temor porque, por supuesto, el trabajo, ya me lo imaginaba, en Roma no es exactamente el trabajo que hacemos diplomáticamente en una nunciatura. Y al mismo tiempo, bueno, de gran alegría, sobre todo por lo que he dicho antes, ¿no? Poderle servir al Papa y poder servir a la Iglesia Universal. Eso siempre me llamó mucho la atención y hoy creo que lo que más he podido en estos años disfrutar es, por ejemplo, estando en el centro de la catolicidad. Por allí pasan todos los obispos del mundo, pasan todos los nuncios apostólicos, pasan todos los jóvenes que colaboran, sacerdotes en las nunciaturas y laicos y religiosas y religiosos. Y yo creo que eso es una cosa que yo he disfrutado mucho y que forma parte del ministerio, de este servicio que se da a la Iglesia Universal. Bien, y estas vocaciones que es Dios el que hace el llamado en cada uno de ustedes. Su Excelencia, continuando siempre con esta entrevista que estamos realizando junto con usted, ¿qué medidas se están tomando para poder promover la transparencia y la rendición de cuentas dentro de las estructuras administrativas de la Santa Sede? Sí, bueno, esto es un trabajo muy encomiable que ha querido el Santo Padre en todo lo que se ha llamado estas reformas que ha hecho el Papa en diversos ambientes de la vida de la curia romana. Uno es este, que es muy, muy interesante y que creo que le ha hecho ya mucho bien a la Santa Sede, porque el ser transparentes es algo que es muy positivo, no solamente para la Iglesia, sino también para los gobiernos del mundo y para también las diversas grandes sociedades, ¿no? Mientras es más transparente, yo creo que se crece en mucho sentido. Y luego no solamente la transparencia, sino también lo voy a decir en inglés porque no encuentro la palabra correcta en este momento, la accountability, es decir, el saber dar cuentas, el saber responder a lo que nos han confiado. Yo creo que esto también es un aspecto importante para la Iglesia y me alegra mucho porque estoy convencido que en esto la Iglesia ha ganado mucho, la Santa Sede ha ganado mucho y que en esto no hay vuelta atrás. Y yo creo que eso es un gran paso que hemos dado y que ha dado el Papa Francisco y lo hemos acompañado, y yo creo que esto es muy positivo. Ahora, Monseñor, ¿cuáles son las iniciativas más destacadas que ha liderado usted en su papel como sustituto de la Secretaría de la Santa Sede? Bueno, el papel, no hay grandes iniciativas porque soy un servidor de la Secretaría de Estado y de la persona del Papa, y le acompaño en esto. Acompaño al Santo Padre, por ejemplo, en los viajes pontificios, ¿no? Tratando de, junto con un gran grupo que hay, de coordinar todo lo que son los viajes del Papa. Y la sección para los asuntos generales
Es una sección muy amplia, donde tiene muchos aspectos ejecutivos de lo que es la vida interna de la Santa Sede, de la Curia, pero también externa. Por ejemplo, mi sección sigue muy de cerca las nunciaturas apostólicas y por eso estoy aquí. Vine a reinaugurar la nunciatura en Honduras, como lo he hecho en tantos otros lugares. En otros lugares han sido nuevas nunciaturas, porque mi sección se encarga de todo lo que tiene que ver con los aspectos administrativos, económicos de las nunciaturas, junto con todo el grupo que hablábamos antes, que tiene que ver con controles y con transparencia de la Curia Romana. Otro aspecto interesante creo que puede ser, fuera de estos dos, todo lo que es la vida, por ejemplo, cotidiana de la Secretaría de la Curia Romana, en lo que es la coordinación del trabajo, tratar de ser punto de unión, respetando cada dicasterio, respetando cada oficina, pero tratando de dar una mano para que se tenga un poco más de lo que el Santo Padre ha querido con el sínodo para los obispos, de sinodalidad. Sinodalidad, trabajo juntos, trabajo en equipo. Yo creo que ahí también hemos estado dando una buena, no solamente yo como persona, todo el equipo nuestro está dando un apoyo muy grande a lo que es el pontificado en este tiempo. Ya que usted ha mencionado, Su Excelencia, el tema de la Nunciatura Apostólica y que por eso pues lo tenemos presente en Honduras en la inauguración de la reapertura de la Nunciatura Apostólica, si podemos explicar un poco también para las personas que nos están viendo en este instante, qué labor, qué papel hace la Nunciatura Apostólica en cada país donde se encuentre, bueno, en Honduras, que actualmente pues estamos dentro de ella. Sí. Bueno, una Nunciatura Apostólica en términos civiles es como una embajada de un país. Y en la nunciatura, en primer lugar, yo lo he dicho hoy, es la casa del Papa en Honduras. Es la casa del Papa porque los que viven la nunciatura representan al Santo Padre y la Santa Sede. Entonces, esta es la casa del Papa Francisco en Honduras. Por eso lo tenemos aquí, un poco presidiendo esta casa. ¿Qué hace una nunciatura? En primer lugar, la nunciatura es un lugar donde se trata de poner en términos concretos lo que es el magisterio del Papa. Por ejemplo, el Papa Francisco, ya decíamos antes, ha dado diversos aspectos, ha propuesto a la Iglesia diversos aspectos desde que comenzó su pontificado, por ejemplo, este último, la sinodalidad. Pero, por otro ejemplo, el respeto de la casa común, referido al ambiente, el respeto de nuestra casa, de la creación de Dios. Otro aspecto importante, la fraternidad universal. Es decir, somos todos hermanos. Entonces, fijarnos más en lo que nos une que en lo que nos puede separar. El diálogo que el Papa ha querido con, y ya antes también, en lo que se llama el diálogo interreligioso, donde se han dado muchos pasos importantes en estos últimos años, con nuestros hermanos musulmanes, con los hermanos de todas las otras religiones, incluso entre cristianos. Aquí en Honduras hay muchos grupos cristianos y yo aprovecho para hacer un llamado a darnos cuenta que tenemos mucho en común, mucho más en común, y tenemos mucho más de aquello que nos une que aquello que nos separa, y que tenemos un deber también en Honduras de dar ejemplo que somos cristianos, que todos creemos en Jesús, que tenemos a Jesús como punto de referencia, y Jesús es el Hijo de Dios que se hizo hombre para la salvación
de todos los hombres, aquellos que creen y aquellos también que no creen, que le podamos llevar su palabra. De tal manera que la Nunciatura es eso. La Nunciatura es un lugar donde se promueve el diálogo, donde se promueve la paz, donde el nuncio apostólico hace de puente entre la iglesia local, la iglesia que camina en Honduras, sus obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, y Roma, es decir, el Papa, y entre Roma y los obispos, ¿no? La Nunciatura también es un lugar donde se hace este mismo trabajo de ser puentes, de ser un lugar de unión entre lo que es el ministerio universal del Papa y el gobierno, en este caso, de Honduras, el gobierno actual y todos los gobiernos que han pasado, que ha tenido la República Hondureña, de manera oficial. ¿Por qué? Porque se tienen relaciones, decimos en el lenguaje diplomático, bilateral, es decir, entre Honduras como Estado, como República, y la Santa Sede como realidad, como ente de derecho internacional también. Y pudiera seguir hablando, pero creo que esos son los aspectos más importantes. Muchas gracias, Monseñor, por explicar un poco más en contexto y puntualmente para que también todas las personas que nos están viendo en estos instantes puedan entender también cuál es la labor de la Nunciatura Apostólica en nuestro país y, bueno, en las diferentes partes del mundo donde se encuentra cada una de ellas. Ahora, Monseñor, continuando siempre con este diálogo que estamos teniendo, la situación actual, ¿cómo evalúa usted la situación actual de los cristianos que son perseguidos en diferentes partes del mundo y cómo responde también, cómo ve la Santa Sede esta situación que ellos están viviendo? Bueno, en primer lugar, decir que la Santa Sede está muy cercana a la Santa Sede, el Santo Padre y todos nosotros sus colaboradores, con aquellos cristianos donde existen dificultades, cristianos perseguidos, cristianos que muchas veces por el hecho de ser cristianos tienen particulares dificultades. Yo, por ejemplo, fui nuncio apostólico en Pakistán, donde no podemos decir que hay una persecución de cristianos, hay un gran respeto a los cristianos, pero bueno, se enfrentan dificultades por, no digo ahora en Pakistán en general, muchas veces por ser una minoría, muchas veces y le estamos muy cercanos. Luego en todo lo que es la diplomacia multilateral, Naciones Unidas, organismos internacionales, tenemos muy presente este tema para que a la luz de un derecho fundamental, que es la libertad religiosa, los cristianos, como todas las otras minorías, ¿no?, sean respetadas, sean sobre todo respetadas y cuidadas en aquellos lugares, en aquellas circunstancias donde es necesario hacerlo. Ahora, Monseñor, sabemos que entre todas las personas que están detrás de la pantalla de Suyapa TV en este instante, la mayoría también son jóvenes que sienten el llamado de Dios, que sienten este interés por conocer un poco más sobre la diplomacia vaticana. ¿Cuál es su mensaje para estos jóvenes católicos que están interesados en este tema y también en el servicio a la Iglesia, pero esto en contextos internacionales? Sí. En primer lugar, quiero decirle a los jóvenes que me escuchan, que ustedes son, y eso se dice con frecuencia, el futuro del mundo, son el futuro de Honduras. Entonces, en primer lugar, que hay que trabajar duro, hay que dar todo lo que tienen para lograr ir adelante. En segundo lugar, no hay que tenerle miedo a los retos, esto en general. Jóvenes, no le tengan miedo a los retos, porque los retos, al fin y al cabo, aun por duros que sean, al final nos hacen ser más fuertes y nos hacen ir adelante a pesar de todo lo demás. Tengan fe. Yo digo frecuentemente que la fe es una de las cosas que puede hacer que un ser humano sea diferente de otro.
la fe. No digo la fe solamente religiosa, la fe en general, pero también la fe religiosa. Un joven que tiene fe nunca se sentirá abatido. Un joven que tiene fe porque tiene al mismo tiempo esperanza y cree en el amor caridad, irá adelante. Y mientras más difícil es la situación, más esperanza tiene. Y la esperanza, mis queridos jóvenes, no es optimismo. El optimismo cae de rodillas frente a la primera dificultad. La esperanza no. La esperanza nos hace ser más fuertes aún. Entonces, tengan fe, tengan esperanza y den todo lo que puedan por los otros. Y eso lo llamamos nosotros caridad. Ahora, aquellos que tienen interés en la vida diplomática, en la vida internacional, saber que ahí estamos presentes nosotros como Iglesia. Ahí estamos presentes nosotros como Santa Sede. Ahí nosotros tenemos voz en capítulo, tenemos representación. Y bueno, hay muchísimas instituciones, incluso en Honduras está la Universidad Católica, pero habrá muchas instituciones que forman jóvenes para que puedan participar también como cristianos en las decisiones, en las discusiones y decisiones del mundo internacional. Monseñor, ya que nos estamos refiriendo a los jóvenes, el mes de julio ha sido el mes de las vocaciones en Honduras. ¿Qué decir a todos aquellos jóvenes que sí han sentido el llamado del Señor, el llamado de Dios, pero no dan ese paso del todo, tal vez porque no encuentran esa voz que les diga, sí, aquí está tu camino, sí, la vida sacerdotal es tu camino, sí, la vida religiosa es tu camino? ¿Qué decirle a todos esos jóvenes? Bueno, esto que ya decía antes, a los jóvenes que sientan la vocación sacerdotal hay que atenderla, porque nos jugamos la felicidad. Es decir, hoy es muy claro, hay jóvenes que se casan, otros que no se casan, otros que se dedican al trabajo con todo su corazón, y hay otros que somos llamados a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, incluso a la vida de laicos comprometidos, ¿no? Dándolo todo. Hay que atender. A mí siempre me llamó la atención lo que dice, creo que el libro de Jeremías, cuando hablando de la vocación dice, antes de que estuvieses en el seno materno, yo te llamé. Entonces, yo creo que la felicidad está intrínsecamente conectada con lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando Dios quiere algo para nosotros, para cada uno de nosotros, Dios luego nos da la fuerza, nos da la capacidad, nos da su gracia, nos da todo lo que necesitamos para desarrollar eso a lo que hemos sido llamados. Y yo creo que es un tema que, claro, decirlo aquí en algunos minutos no es fácil, pero le digo a los jóvenes, si te sientes joven, llamado a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, a la vida de entrar a formar parte de tu parroquia, con todo lo que eres, adelante, porque ahí te vas a jugar parte de tu felicidad. Qué lindas palabras, Monseñor. Bueno, cada uno estamos agradecidos por estas palabras dadas a todos estos jóvenes que seguramente en estos instantes están sintiendo este llamado de Dios hacia la Iglesia. También lo hemos mencionado, usted ha mencionado que es el futuro de una sociedad, los jóvenes, pero también son el futuro dentro de la Iglesia. Así que es muy importante que tomen consejo y también que estas palabras queden muy grabadas en nuestros corazones. Continuando, Monseñor, ahora, ¿cuáles son los criterios para la selección y formación de diplomáticos vaticanos y cómo se preparan ustedes en estos roles internacionales? Bueno, los criterios, no quiero ser banal ni espiritualista, pero el gran criterio es la voluntad de Dios, que va poniendo todos los, diríamos, los puntos sobre las íes para que un joven sacerdote pueda ir a la Pontificia Academia Eclesiástica. Normalmente no es como lo que sucede en el mundo de cada día, donde uno manifiesta que quiere ser tal cosa y entonces, bueno, lo hace.
Normalmente los jóvenes que van a la academia son escogidos por sus obispos, o muchas veces son escogidos por alguna persona que los conoce el mundo diplomático de la Santa Sede, y así ha sido por más de 300 años. Yo quiero compartir que nuestra diplomacia tiene, incluso en la casa donde yo viví por 4 años, siendo joven sacerdote, cuando ingresé a la academia, es el mismo lugar que por más de 300 años la Pontificia Academia Eclesiástica ha estado en el mismo lugar, y allí se ha utilizado el mismo método de llamar jóvenes que los otros ven que pueden tener las condiciones para que puedan realizar este servicio a la Iglesia. Ahora, Monseñor, ¿cuál es su opinión sobre el impacto de las redes sociales? Sabemos que después de pandemia del COVID-19, prácticamente en diferentes partes del mundo las redes sociales se han vuelto fundamentales en algunos aspectos y se utilizan para bien. Ahora, ¿cuál es el impacto de las redes sociales y la comunicación digital, esto en la misión evangelizadora dentro de la Iglesia? En primer lugar, voy a hablar de algo positivo. Cuando se organizó el viaje del Papa el agosto pasado, agosto del 2023, para la Jornada Mundial de los Jóvenes, se pensó, el Dicasterio para la Comunicación de las Santas del Vaticano pensó en hacer también en estas actividades paralelas el jubileo de los jóvenes influencers, que fue extraordinario. Luego, durante la sesión de un mes del año pasado del Sínodo para los Obispos, donde participé, también estuvieron algunos jóvenes que habían participado en esta actividad. En primer lugar, yo creo que es un instrumento muy válido. Todo, Twitter, Instagram, TikTok, y hoy ya tenemos que comenzar a poner y ya estamos en la inteligencia artificial y en todo lo que para desde allí promover y compartir y proclamar la palabra de Dios con serenidad y con respeto por los demás. Es una plataforma extraordinaria. Pensar que una persona que tiene 7 millones de followers o de seguidores, dice: yo creo en Dios, yo creo en Cristo, para mí mi vida no tiene sentido si Cristo y la Virgen no están en mí. Bueno, lo van a ver 7 millones de personas, ¿no? Una homilía que se puede colocar en YouTube y llega a 1 millón de personas. Entonces es una plataforma válida, es una plataforma que usamos, ya la usan muchos jóvenes y menos jóvenes, y yo creo que es muy positivo. Pero como todo en la vida, también está el aspecto de los riesgos. Y yo le digo a los jóvenes: atención con no quedarnos enganchados en una vida, lo ha dicho el Papa, en una vida en las redes sociales, pero que no tengamos vida entre nosotros. Es decir, comunicarnos por las redes sociales, pero no comunicarnos entre nosotros. En estos días, estaba en Roma, y pasé por casualidad, estaba en el centro de Roma, y pasé por casualidad hoy en día en Roma, después del COVID, ha quedado la costumbre que sobre las calles ponen mesitas y la gente come en esas mesas. Y pasé por un restaurante que creo que tendría 6 enfrente del restaurante, lo que era el espacio del restaurante, 6 mesitas fuera. Y habían 6 grupos de personas sentados. Noté que desde el primero, que eran unos esposos seguramente, y así, en la medida que caminaba, todos estaban viendo los teléfonos. Y ni siquiera una de esas mesas estaban conversando como nosotros, entre nosotros. Eso hay que tener atención, porque si no, se tiene una vida ficticia
y se tiene una vida no real. Y eso es lo que sucede, Monseñor. Bueno, creo que en cualquier parte del mundo la tecnología ha venido a absorber estos momentos especiales o esos momentos bonitos que nosotros podemos recordar en presencia, así como estamos usted, Monseñor, junto conmigo. Y vamos a recordar tal vez este momento. Usted dijo, bueno, yo fui a Honduras en tal año a la reapertura de la Anunciatura Apostólica, hice tal entrevista. Yo voy a recordar ese momento y eso es lo bonito de esto. Pero también eso hay que destacarlo, que la tecnología, las redes sociales, hay que utilizarlas a nuestro favor, pero para hacer el bien. Y qué mejor que ser esos comunicadores evangelizadores, promover la palabra de Dios, promover el evangelio a través de nuestras redes sociales. Así que esperemos que también todas las personas que nos están viendo puedan copiar lo bueno. Yo siempre digo, hay que copiar lo bueno y dejar lo malo a un lado. Si me permitiera, ¿sí?, en esto una palabra a las mamás, a los papás, sí, a los formadores, que en esto, como nos formaron a nosotros para otros aspectos, bueno, el poner unas reglas mínimas nos ayudarían. Es decir, mira, mientras se come, no se tiene el teléfono. Mientras no se tiene, porque eso ayuda a las nuevas generaciones a saber también, incluso tener ese sentido natural de desprendimiento y decir, bueno, mira, así como tener momentos de silencio, y hay muchos jóvenes en las redes, ¿no?, con estos principios, decir, hay que hacer ayuno de los medios de comunicación y de las redes sociales, hay que tener momentos donde hay que usarlos, hay que tener momentos donde es bueno no, y todo eso forma parte de la nueva formación que hay que dar. Gracias. No, muy importante, Monseñor, y muchas gracias, que esperemos todas las mamás o padres de familia que nos están observando puedan tomar consejo y, como ya lo mencionamos, tomar lo bueno y dejar lo malo a un lado. Continuando con más, Monseñor, ahora lo siguiente, ¿qué papel juegan las conferencias episcopales y las organizaciones internacionales católicas en la labor diplomática de la Santa Sede? Bueno, las conferencias episcopales es la reunión de los obispos de cada país, que no se limitan solamente a los temas del país, que ya eso es importante porque las conferencias episcopales luego tienen mecanismos de diálogo con los propios gobiernos, con las instituciones en el país, y ellos como cuerpo hablan, tratan temas, ofrecen disponibilidad. Por ejemplo, las conferencias de la Iglesia siempre ha sido pionera en cualquier lugar del mundo, aún en países desarrollados, en el campo de educación, en el campo de salud y en el campo de la caridad, pensando en las personas más, digamos, necesitadas. Pero las conferencias episcopales sabemos que están también constituidas en conferencias regionales. Por ejemplo, estamos en América, estamos en Honduras, estamos en el continente americano. Existe el CELAM, que tiene su sede en Colombia. Bueno, el CELAM ya no tiene una dimensión solamente nacional, sino ya regional y más allá de lo regional. Es América Latina, es el Caribe, y muchas veces creo que tienen reuniones con los obispos de América del Norte y Canadá. Y yo creo que tiene esto una importancia fundamental, porque son también caminos o estructuras, grupos de diálogo, de compartir, ¿no?, entre ellos, no solamente entre los obispos, que ya es una riqueza, sino también de los obispos con las diferentes autoridades, con los diferentes actores que viven en un determinado continente. Y así tenemos también en África, y también tenemos en Asia, y también tenemos en Oceanía y el resto del mundo. Ahora, Monseñor, por otra parte, también, ¿cómo se logra fomentar la colaboración y el diálogo entre la Santa Sede y las organizaciones no gubernamentales? Esto en temas de paz, en promoción de la paz y justicia de cada nación. Sí, voy a hablar de esto porque es lo que conozco.
yo, como ya usted lo decía, estuve en un momento de mi vida, antes de venir a Honduras, estuve sirviendo en Ginebra en la misión de la Santa Sede ante Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. Allí teníamos una organización en Ginebra que existe aún hoy, de las organizaciones, por ejemplo, católicas, organizaciones católicas no gubernamentales, ¿no? Entonces, la Iglesia tiene en este mundo multilateral contacto con las ONGs, que son gubernamentales, pero también con todas aquellas organizaciones de la Iglesia, de muchas veces grupos concretos o congregaciones concretas. Pienso, por ejemplo, a los padres y las hermanas de escalabrinianos, ¿no?, que están incluso presentes en Honduras haciendo un trabajo en el campo de los migrantes, de los refugiados, y etcétera, ¿no? Pero están también los padres franciscanos. Recuerdo que los padres franciscanos también en este campo. Y recuerdo también los jesuitas de Jesuit Refugee Center, ¿no?, que también están trabajando en este campo. Entonces la Iglesia, la Santa Sede, tiene a través de una segunda sección, o la sección en la Secretaría de Estado, dirigida por el arzobispo Paul Gallagher, que es la sección de relación con los estados y también organizaciones internacionales. Ellos son específicamente, se dedican a este trabajo y se hace un gran trabajo también en ese sentido. Monseñor, este día se ha reunido con autoridades de nuestro país, con el canciller de la República. ¿Qué frutos ha dado esta conversación este día que ustedes han podido dialogar entre sí? Bueno, ha sido un encuentro en primer lugar, era una visita de cortesía en la persona del canciller, decirle a todas las autoridades hondureñas, comenzando por la señora presidenta y con todo su equipo de trabajo que le acompaña en el gobierno a esta querida nación, esta querida República Hondureña, que de las buenas relaciones que existen entre la Santa Sede y Honduras. Ha sido un encuentro cordial, un encuentro, yo pudiese decir, incluso fraterno, donde hemos tratado temas comunes que pertenecen a la agenda bilateral, como se está trabajando en un acuerdo entre la Santa Sede y Honduras y la Santa Sede, luego el trabajo de la Nunciatura, de mediación en el país, algunos temas donde están involucrados los obispos, el tema de la migración tan importante, y todos los temas que hablamos también del tema de las cárceles, por ejemplo, en el país y fuera del país, en toda América Latina, y fue un encuentro muy grato y yo espero, provechoso. Ya que ha mencionado el tema de la migración, Su Excelencia, ¿cómo se puede abordar eficazmente los desafíos de la migración que sabemos en nuestro país? Este es uno de los problemas sociales muy constantes, y los desplazamientos forzados desde la perspectiva de la Santa Sede. Sí, es claro que el Santo Padre ha siempre predicado, incluso con el ejemplo, que las personas que tienen que migrar por razones concretas en sus países deben ser en alguna forma atendidos, recibidos, porque esto ha sucedido en toda la historia, ya que estamos en Honduras, de nuestro continente. En los años 70, en los años 80, en los años 90, y muchas veces le toca a un país, luego le toca a otro, y es siempre muy edificante decir cuando en nuestro país tuvimos problemas, otro país nos recibió, nos atendió y nos ayudó. Es cierto que también el tema
digamos, no se termina con esta afirmación. Hay muchos retos en este sentido. Algunos dicen, y eso también tiene una parte de verdad, que es ideal ayudar a los inmigrantes en la medida de lo posible en sus países, porque nadie quiere salir de su país. Yo se lo digo, yo dejé Venezuela en el año 89, entonces no me refiero a los acontecimientos últimos, pero todas las personas que han tenido que salir de sus países, uno les pregunta al final y todos dicen, yo quisiera volver a mi país, yo quisiera estar en mi país. Entonces hay que tratar de ayudar los países a que crezcan, a que solucionen las dificultades que tienen, que hacen, son muchas, son muy variadas, y hacen que las poblaciones salgan, ¿verdad?, algunas veces en situaciones desesperadas, buscando un futuro mejor para ellos y sobre todo para los niños, para los jóvenes, que son los que tienen, como ya decíamos antes, el futuro por delante. Monseñor, ante ese tema, ¿qué mencionarle a los hondureños que han tenido que mirar hacia otro lugar por oportunidades mejores, mismos que se han separado no solamente de su tierra, no solamente de su hogar, sino que de su familia? Muchos que dejan hijos desde muy pequeños, de una edad muy temprana, otros que en el camino sufren dificultades hasta llegar y cumplir este sueño, otros que no lo logran porque mueren en el camino. ¿Qué decirle a todas estas familias que tal vez han perdido un ser querido por buscar estas nuevas oportunidades, o las personas que lo han logrado y que tienen que estar totalmente separados de sus seres queridos? Sí, en esto, bueno, creo que yo creo que hay que pensar bastante, hay que pensar bien de dar el paso de dejar el propio país, porque muchas veces yo lo he visto en varias circunstancias y en varios países, se va con una idea que un amigo te dijo, que una persona te presentó, pero que luego la realidad no es siempre como la pintan. Entonces yo creo que hay que pensarlo, hay que reflexionarlo y hay que medir lo económico con todo lo otro que usted mencionó, como la familia, como el amor de la familia, como las responsabilidades que se tienen. Pero sé también, y lo tengo que decir, que muchas veces cuando un miembro de la familia sale y logra la meta, muchas veces es el punto de apoyo del resto de la familia que queda, ¿no? Es un tema muy complejo, sí, pero lamentablemente también en estas peregrinaciones hacia un futuro mejor son muchos lamentablemente los que se quedan y muchos los que no logran llegar. Sí. Continuando con más, Monseñor, ya prácticamente una de nuestras últimas preguntas, ¿cómo evalúa usted la labor pastoral en Honduras? Bueno, tengo muchos años que no estoy en Honduras. Veo que hoy noté que casi todos los obispos son obispos nuevos en sus cargos, lo que habla bien de lo que es la iglesia, que es una iglesia que va en camino. Y bueno, el estar en camino nos hace siempre dar pasos en positivo. Cuando hay elementos nuevos, se dan pasos nuevos y también pueden darse, también podemos equivocarnos, porque eso forma parte de la vida. Pero bueno, yo creo que Honduras tiene grandes oportunidades de poder, la iglesia en Honduras tiene grandes posibilidades de seguir haciendo sirviendo. Y cuando uno sirve, cuando uno ayuda, cuando uno está disponible para todo lo que son todo el resto de las autoridades y la sociedad civil, es difícil que uno encuentre oposición porque sabe que se está
con las manos abiertas y el corazón dispuesto para dar. Y no, al dar no hablo de dinero únicamente, sino para dar y darnos. Y yo creo que en eso no tengo temor de decir que la Iglesia de Honduras está en esto. Ya yo la conocí cuando estuve aquí. Y al decir iglesia no digo solo obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas. Digo el pueblo santo de Dios. El pueblo de Dios que como ustedes están dispuestos a darlo todo para compartir con los demás lo que somos y lo que tenemos. Qué bonito mensaje, y también esto que llegue a toda la feligresía hondureña, a todo el pueblo de Dios, como usted lo ha mencionado, que seguramente no se han despegado ningún instante de nuestra pantalla por poder conocer un poco más y poder entender también cuál es la labor de la Santa Sede, y usted también como miembro sustituto de la Secretaría de Estado de la Santa Sede. Monseñor, un mensaje para todas las personas, un mensaje final, un mensaje de amor, un mensaje de esperanza para todos aquellos que tal vez están pasando por un momento difícil. Bueno, para los que tienen un momento difícil, ánimo. Ánimo, porque Dios nunca nos abandona. Y cuando pensamos que no tenemos a nadie que nos acompaña, nos podemos sentir como dice la figura del buen pastor. Se lo podemos pedir: Señor, llévanos tú en tus brazos, o llévanos tú en tus hombros. No solamente al Señor, sino también a la Virgen, que es nuestra madre. Es nuestra madre y una madre que nos quiere. Yo también, yo incluso, que soy parte de este pueblo porque así me siento, he sentido la protección de la Virgen de Suyapa en cada momento de mi vida. Mañana iré a celebrar la misa allí. Por lo tanto, ánimo. Hay que ir siempre adelante. Y el mensaje final que les quiero transmitir es transmitirles el cariño, el amor, la predilección y la bendición del Santo Padre por cada uno de los hondureños. El Santo Padre les quiere, les acompaña y les bendice desde Roma con mi presencia aquí entre ustedes. Monseñor, ya para ir finalizando, como parte final de esta entrevista, la bendición para todas las personas que han estado presentes y también para nuestro medio de comunicación Suyapa Medios. Bueno, como decimos en la Eucaristía, el Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre Suyapa, sobre los medios, sobre esta televisión y sobre todos los medios, y sobre cada hogar y cada hondureño, aún en el más recóndito lugar de esta querida tierra hondureña. Muchas gracias, Monseñor. Y con esta bendición, pues nosotros vamos finalizando esta transmisión especial, un momento muy bonito que seguramente nunca vamos a olvidar. Monseñor, de parte de Suyapa Medios y de todo el pueblo hondureño, queremos que le dé nuestro saludo al Papa Francisco, que le mandamos un fuerte abrazo y que en Honduras siempre estamos orando por él. Así lo haré. Gracias. Muchas gracias, Monseñor. Ha sido un gusto poder compartir con usted, y muchas gracias a todas las personas que han estado presentes y que han estado pendientes de esta emisión especial. Soy Evelyn Sosa. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes. Continuamos con la programación de Suyapa TV.